El peor escándalo del presidente Abinader. Señores, Jochi Gómez acaba de desvelar tantas cosas que en cualquier país del mundo tuviera cualquier gobierno patas arriba. Y es que el presidente está bajo fuego. Escuchen bien por qué. Porque hubo un pacto de silencio por la corrupción detrás del apagón semafórico. Y él delató, Jochi, no solamente otra vez a Milton Morrison, Jorge Luis Polanco y demás hierbas, incluyendo Hugo Veras, sino la implicación directa del presidente de la República. Para que ustedes tengan una idea, Jochi en su momento denunció que estaba despachando directamente con Morrison y con Jorge Luis para resolver el tema del Intran. Y resolver el tema del Intran en medio del apagón semafórico no era restaurar el funcionamiento de los semáforos. No. Era pagar el escándalo que se armó por esa licitación que tenía en vilo a Hugo Veras, que hasta lo hizo llorar, por corrupción. Pero ¿qué pasa aquí? Estamos hablando, escuchen bien el contexto, para que entiendan lo que les voy a decir. Estamos hablando de que en un negocio transado por un grupo de personas para buscarse un dinero, no para solucionar un problema, ni para dar un servicio, no, para buscarse un dinero en un negocio transado, donde todo el mundo sabía, donde uno autorizó que se hiciera el negocio, mandó a buscar el dinero, otro le buscó el dinero, se lo puso al otro funcionario, ese funcionario le dio el negocio al otro empresario y armaron un muñeco de un negocio que al final explota porque uno de los que estaba implicado dijo, por esa vaina la puedo hacer yo. Y explota eso como boicoteando el negocio porque lo podía hacer y podía quedarse con todo bajo amenaza, amenazando al empresario de que podía explotarlo. Y ahora yo le voy a poner nombres para que usted lo entienda. El presidente de la República había anunciado que se iba a hacer un proyecto para mejorar el tránsito en Santo Domingo y que se iban a ir más de 1.000 millones. Evidentemente se hablaba de ese proyecto que hizo el Intran. La acusación del Ministerio Público señala que el dinero se buscó desde el IDAC con gestiones del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Paliza. Paliza buscó el dinero en el IDAC para entregárselo a Hugo Veras en el Intran para que hiciera el proyecto con Jochi Gómez. Todo eso el presidente lo sabía, porque el presidente lo anunció. Y evidentemente para hacer un proyecto de más de 1.000 millones de pesos, el presidente no solamente tiene que saberlo, sino autorizarlo. Jochi dice que a él lo metieron al medio, lo boicotearon para quitarle eso de la mano, para quitarle esa búsqueda. Recuerden ustedes que cuando se rumoró varias cosas, él fue que salió a crecer todo. No que yo soy garante de esa empresa mía. Y Jochi que trae luz a todo esto, a todo este entramado. Jochi que dice es un negocio mío, a mí me mandaron a poner eso, me lo entregaron, tienen que pagarme, eso estaba autorizado, bla, 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 bla. Y ahora él señala que un grupo de personas implicadas, escuchen bien, saboteó el proyecto que implicaba nada más y nada menos los semáforos de la capital de un país y eso trajo consigo un apagón. ¿Para qué? Para explotar a Jochi y sacarlo del medio del negocio, de la búsqueda. Escuche cómo están funcionando. Esto parece una miniserie de esas mafias. Entonces, con la agravante de que bajo coacción y voy con, mira ya, fracasaste como proyecto, como empresa, tú no puedes hacer servicio, se va a anular y te va. Y yo me quedo con todo. Jochi ahora sale que en su momento, cuando lo mandaron a arreglar ese asunto, hicieron un pacto de silencio. Escuche bien. Si usted le daba el beneficio de la duda, como lo daba yo al presidente de la República en este tema, está bien. El presidente simplemente estaba hablando o enterado de un proyecto semafórico
con un reguero de pendejadas que él lo veía como bueno en la capital. Ese proyecto se convirtió en un escándalo mediático de corrupción que llevó a la cárcel a uno de sus funcionarios y al empresario que estaba dando el servicio. Hasta ahí todo bien, se la compro. Pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué es? Ese caso de corrupción devino en un apagón. En un apagón semafórico. Y ese apagón semafórico, entonces, ya yo tengo, y el presidente tiene que tener información de fondo de eso. Hochi está mintiendo. Es un mitómano, el chamaquito es loco. Y no haya que hacer. O se la está jugando, tiró todo para el medio, aquí no vamos a joder todo. Y el tipo está diciendo todo lo que hay y todo lo que él negoció, porque está implicando todo y a todos. Él dijo, esto es un negocio que todo el mundo sabía que esto es un negocio. Y yo no tengo forma de hacer este negocio si no es transado con el gobierno. Y el gobierno me autorizó y me dio mi negocio. Lo que pasa es que algunos funcionarios de este gobierno quisieron quitarme el negocio para hacerlo ellos. Eso es lo que está diciendo Hochi. Y nada de eso puede hacerse sin que lo sepa el presidente. Y si lo hicieron, entonces el presidente ahora se supone que debió mandar a que le bajaran la pesa y que le aplicaran el debido proceso y la justicia a eso. Ahora bien, lo que dice Hochi, que hubo un pacto de silencio en su momento con el apagón, yo tengo que creerle a él, porque lo vimos. Eso pasó hace cuánto, casi 2 años, ese escándalo, 1 año y pico. Y después que pasó eso, que apresaron a Hugo y apresaron a Hochi, que eso fue comidilla mediática, ni Hugo ni Hochi volvieron a hablar más nunca. ¿Y qué pasó? Los mandaron para su casa, Hugo sigue haciendo su programa de radio, no se hablaba del tema. Hubo un pacto de silencio. No tengo que creerle a Hochi, yo lo vi, lo percibí. Hubo un pacto de silencio. Desde el gobierno, con todos los que están implicados en el entramado. Esto se destapa otra vez porque Hochi vuelve y habla. Y yo insisto, este es el peor escándalo que ha tenido el presidente de la República. El peor como presidente. Él pudo haber tenido un caso de corrupción en el Ministerio de Educación y protegió a Fulcar. Ustedes saben que lo quitó y lo puso ministro sin cartera. A Miyagi ahora y tal. Usted puede decir todo eso. Una situación, lo quitó, lo protegió, no lo procesó. Ahora, este es el primer caso que se habla que desde el seno del gobierno no solamente se confabularon para un negocio turbio, sino que posterior a eso, para taparlo, hubo un pacto de complicidad en un caso que implica corrupción y otras cosas de seguridad nacional, que ustedes saben, un apagón semafórico, y es un ataque de otra connotación, ¿no? Que la seguridad nacional se vio vulnerada, que pasó algo inaudito en este país que nunca habíamos visto. Cómo se apagan todos los semáforos de una ciudad, de la ciudad capital de un país. Y Hochi señala que ese pacto de silencio, para tapar eso, ese atentado, y para tapar ese acto de corrupción, de malversación de fondos, etcétera, que están implicados funcionarios de primera línea, repito, el ministro entonces de la presidencia, administrativo de la presidencia, que buscó los recursos, el director de la IDAC, que lo dispuso de esa institución, el del Intran, que fue el que ejecutó el proyecto, el empresario privado, que fue contratado para que operativamente ejecutara ese proyecto de la parte privada, empresarial. Y luego que explota el escándalo, entonces los mecanismos de control, que no controlaron nada, hicieron mutis. El órgano de persecución, el Ministerio Público, se muteció también y más nunca volvió a abordar ese tema ni le dio seguimiento a ese tema. Hoy es noticia porque uno de los implicados, en este caso Hochi Gómez, lo trae a colación. No diciendo yo no tengo que ver o yo estoy diciendo no. Él hablando claro, él está diciendo yo soy parte de este proyecto, yo hice mi negocio, fue un equipo mío, me trancé con el gobierno sabiéndolo, los funcionarios de primera línea, me quisieron hacer coca. Yo estoy diciendo ahora por eso, porque yo tengo abajo casi 1.000 millones de pesos. ¿Usted está escuchando? Entonces, le hago
esquema del escándalo por lo siguiente. Ya la población sabe lo que pasó. La justicia sabe lo que pasó. El gobierno evidentemente sabe lo que pasó. Todos los sectores de poder implicados saben lo que pasó ahí. ¿Cuál es el bajadero que les van a buscar? Esto no puede desaparecer. Ellos van a tener que buscarle un bajadero. Buscarle un bajadero implica armar un muñeco y buscarle una salida técnico-legal. Aunque todo el mundo ya esté claro lo que hubo ahí. Ahora tienen que llevar ese caso a juicio, tienen que llevar el Ministerio Público, tienen que presentarlo a un juez tiene que resolutar, el Ministerio Público tiene que archivarlo para no darle seguimiento. Pero ¿qué van a decir al país? Que no hubo un apagón, porque lo hubo. Que no hubo un fraude ahí, no, porque la hubo. Eso está dicho y a confesión de las partes relevo de prueba. Que no hubo contubernio con el gobierno para taparlo, porque lo hubo. A alguien van a tener que sacrificar. Hasta ahora, Jochi lo que señala y lo que denuncia es que al único que quieren joder es a él. Hugo Vera está ahí, haciendo su programita. Y él señaló a quien, a Milton Morrison y a Jorge Luis Polanco. Él ha investido a Jorge Luis porque mediáticamente es más cercano al presidente que el mismo Milton. Pero a mí me llama la atención y me preocupa Milton, porque Milton es el que es el director actual del Intran. Estamos hablando con un funcionario público, supuestamente y alegadamente, según Jochi, es el responsable del apagón que hubo. ¿Que él es parte de eso? Bueno, después se sumó. Él no fue ejecutor, según uno vio. Él entró ahí para resolver un tema del tema de corrupción. Ahora, él estaba ahí cuando pasó el apagón ya. Y Hugo no. O sea que Hugo es parte, como director del Intran, del acontecimiento de malversación y del tema de corrupción. Ahora, del apagón ya era Milton que estaba ahí. Era Milton Morrison que estaba ahí. Y Jorge Luis, y lo vimos en la rueda de prensa. Entonces, el presidente de la República aquí tiene que curar su café claro con este, que es su peor escándalo. Porque este es el que lo va a perseguir después que él deje de ser presidente de la República. Porque estamos hablando que implicamos aquí no solamente corrupción, sino temas de seguridad nacional, orquestado desde el Estado, donde un grupo de aparentes mafiosos empezaron a sabotearse a costa de nosotros, no solamente de nuestro dinero, sino de nuestra seguridad, para hacerse con el botín del negocio redondo que tenían pautado ahí. ¿Ustedes están escuchando la historia de esto? Y el presidente, bien, gracias. Y la semanal pasa y nadie se te va a preguntar al presidente, ese proyecto que usted anunció de más de 1.000 millones de pesos en el Intran para el tema de los semáforos. Esos semáforos que se apagaron y cayó y causó un caos en la capital. Dice Jochi Gómez que eso usted lo sabía y que fue un pacto entre sus funcionarios y usted estaba enterado con el gobierno. Dice Jochi Gómez y que a él lo trancaron para hacerlo callar y él pactó eso, callarse, porque le iban a resolver. Y como no lo resolvieron, él salió otra vez a señalar a todo el mundo. ¿Qué usted piensa de eso, presidente? Nadie se atreve a preguntarle eso al presidente Luis Abinader. Nadie. Porque aquí ese pacto de silencio no se limitó al seno del gobierno. Parece que llegó a distintos medios, a distintas personas, para asegurarse de que esto se cayera. Pero como el muchacho Jochi Gómez es arrestado, se ha loqueteado y aparece y no le importa lo que le pase, dice aquí no vamos a joder todo el mundo, porque él no está dispuesto a dejarse joder él solo. Escuchen bien. Escuchen bien. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.